Sean todos bienvenidos a este programa que tenemos como título esta semana, Reavivamiento y Reforma. Como nosotros podemos ver, o como muchos ya sabrán, la Iglesia Adventista del Séptimo Día promueve mucho lo que es el reavivamiento y la reforma. Y esto tiene que ver, familia, con nuestro diario vivir, con nuestro andar en este mundo siendo luz, ¿verdad?, para aquellas personas que están sin Cristo y sin esperanza. Y es por eso que nosotros como representantes de Cristo, como reflejos de su carácter, necesitamos también experimentar un reavivamiento y una reforma. Por eso quiero animarte a que te quedes toda esta semana para que podamos nosotros comprender y ver a través de la luz de la Biblia qué se necesita para ser reavivado y cuáles son los beneficios de un reavivamiento y de una reforma. Por eso quiero presentarme ahora. Mi nombre es Néstor Salguera, miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Camino a Cristo, aquí en Chinandega, en nuestra bella Nicaragua, y estamos ubicados del Estadio Efraín Tijerino, 400 metros al oeste. Así que te invito para que nos visites y juntos adoremos a nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración. Quiero que ahí donde estés puedas inclinar tu rostro o mentalmente puedes decir al Señor todo lo que tú sientes, porque el Señor está dispuesto a escucharte. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias te damos, Señor, en este día. Queremos decirte, Señor, que ponemos este estudio en tus manos y nuestras vidas también. Abre nuestro corazón y danos, Señor, pensamientos accesibles, sensibles, Señor, para escuchar tu voz. Bendícenos, bendice a la persona que está conectada y que todos podamos, Señor, experimentar un reavivamiento y una reforma en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, familia, y vamos a ir nosotros al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, donde vamos a encontrar allí el primer ejemplo de reavivamiento que tendremos para este día. Ahora, no quiero comenzar sin antes hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es reavivamiento? Bueno, reavivamiento es el acto o la instancia de revivir. Es moverse de un estado de mortandad. Es la condición de ser revivido. Pero para nosotros, los adventistas del séptimo día, es moverse de la apostasía, de la indiferencia, del formalismo religioso a una vibrante relación íntima con Dios. Ese es el reavivamiento para nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender que el reavivamiento, familia, significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Así es, ese es el reavivamiento. Pero ahora vamos a ver qué es la reforma. Recordemos que el reavivamiento tiene que venir de la mano con la reforma. Y la reforma es, familia, una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías y en los hábitos y en las prácticas. Por eso necesitamos nosotros comprender que reavivamiento sin reforma no funciona y reforma sin reavivamiento tampoco. Así que, familia, te invito para que te quedes con nosotros y vamos a ir nosotros al primer ejemplo de reavivamiento y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Recordemos que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, Elías es llevado por orden del Señor a Acab. Le dice: preséntate a Acab y dile que yo os haré llover. Pero yo quiero que la historia del rey Acab tiene mucho que ver con lo que es una persona que desvía al pueblo de los mandamientos de Dios y de la adoración a Dios. Acab, rey de Israel, era el esposo de Jezabel. Y Jezabel, por una parte, tenía ella 850 profetas que servían a los dioses Baales.
Entonces el pueblo en ese entonces estaba siguiendo los Baales y dejando a Dios a un lado. Pero Elías llega ahora en el capítulo 18 y se presenta delante de Acab. Yo quiero que vayamos al versículo 20 para ver qué es lo que ellos hablan. Dice en el versículo 20, vamos a ver en el versículo 17 para el contexto. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Interesante. Recordemos que cuando nosotros, familia, estamos en un estado de muerte espiritual, no reconocemos nuestras fallas. Y entonces somos buenos a enumerar o apuntar las fallas de los demás. Acab estaba muerto espiritualmente y él dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Yo te pregunto, cuando tú has dicho a un líder de la iglesia, a un líder de un grupo pequeño, un pastor, es que el pastor no está dirigiendo bien a la iglesia, es que el primer anciano no está organizando bien a la iglesia, es que el diácono, y comienzas a decir cosas que quizás, familia, escucha esto, quizás ellos están actuando bien y tú eres el que está actuando mal. Por eso el reavivamiento tiene que ver con una examinación personal, interior en nosotros. Tú comienzas a tachar y a decir: bueno, yo he fallado en esto, yo no estoy haciendo esto. Cuando tú le has dicho al Señor: Señor, no estoy orando bien, Señor, no estoy estudiando la palabra de Dios como se debe, Señor, no estoy hablando de Jesús como debo hablarlo. Cuando tú le has dicho eso al Señor, esa pregunta quédatela ahí, la respuesta tú la tienes, pero es necesario que nosotros nos hagamos un autoexamen nosotros mismos, examinémonos. Así que tenemos que aprender que Acab le dice a Elías: eres tú, cuando en realidad era él. Ahora, nota lo que le dice Elías en el versículo 18, y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo ellos estaban turbando a Israel? Dice el versículo: dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quienes, a los Baales. ¿Te das cuenta? Elías ahora le hace ver a Acab su falla. Oye, yo no estoy turbando a Israel, eres tú, porque tú has dejado a un lado los mandamientos de Dios y estás siguiendo a dioses falsos. Ahora, pero lo interesante es que Elías, familia, es enviado por Dios no para condenar a Acab ni al pueblo, sino para hacer un llamado de atención, que vengan al reavivamiento y por lo tanto puedan tener una reforma en sus vidas. Dice el versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahora Elías le está presentando a Acab un espacio donde hay salvación para él y su casa y el pueblo de Israel. Entonces dice el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Familia, es importante que para que haya un reavivamiento, lo primero que tenemos que hacer es obedecer la palabra de nuestro Dios. Dice que Elías le dijo a Acab: reúne a todo Israel. Ahí Acab va bien, porque él hizo lo que Elías le dijo, convocó a todo Israel. Ahora, ¿Acab tenía la oportunidad de salvarse? Claro que sí, porque Dios envió a Elías para que pudieran salvarse. Pero ahora nota lo que dice Elías en el versículo 21. Dice: acercándose Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Tremenda pregunta. Esa es la pregunta que Dios nos hace ahora. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros, familia, pensando o actuando o obedeciendo a dos naturalezas, a la pecaminosa y a la divina? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Somos cristianos de verdad o somos mundanos de verdad? Pero no podemos estar siendo cristianos con máscaras
y siendo mundanos en el interior. Por eso la pregunta es: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Recordemos que Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. Así que hoy la decisión o el llamado, mejor dicho, de parte de Dios es: ¿a quién vas a obedecer? Mira lo que dice el versículo 22. Perdón, el versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, familia, no respondió palabra. Claro, ¿cómo no va a responder? Claro, no puede responder. ¿Por qué? Porque saben lo que están haciendo. Ellos estaban siguiendo a los dioses Baal, cuando saben realmente que el verdadero Dios se llama Jehová. Yo creo que no era necesario que Elías hiciera un holocausto para mostrar al pueblo quién es Jehová, porque ellos ya lo conocían. Pero a veces es necesario, familia, que Dios se manifieste en la vida de tu familia, en la vida de tu vecino, en la vida de tu hermano, en la vida de tu esposa, en la vida de tu esposo, para que tú puedas ver y reconocer que realmente Dios es Dios. Ahora, Jehová nunca se ha apartado de nosotros, somos nosotros los que nos hemos apartado de Él. Por eso el llamado es: si Jehová es Dios, entonces seguirle. En otras palabras, si eres cristiano, vive como cristiano. Si eres fiel seguidor de Jesús, sigue como fiel seguidor de Jesús. No te desvíes, quita todo aquello que te desvía del Señor y sigue a Dios, porque Él es el único que te va a dar la victoria. Ahora viene Elías y hace algo interesante. Dice en el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora aquí hace algo interesante. Dice en el versículo 23: désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y en el versículo 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ahora hay algo interesante: 2 grupos totalmente identificados, los que están de parte de Jehová y los que están de parte de Baal. ¿Cuál de los dos grupos crees que tú estás? Bueno, si tú crees que estás en el grupo de Jehová, entonces me alegra que sigas en ese grupo y sigue reflejando la misericordia de nuestro Dios. Pero este pueblo estaba engañado, estaba cegado, que tuvo que Elías hacer esto para mostrarles quién era Dios de verdad. Y entonces dice, tú puedes seguir leyendo porque yo quiero adelantarme ahora al versículo 39, pero antes de leer el versículo 39 quiero explicarte lo que sucede allí. Dice que los dioses o los profetas que estaban ahí comenzaron a cantar y aclamar a los dioses Baales y no hubo respuesta de parte de esos dioses. Y Elías hasta se burlaba de ellos. Elías le dice: griten más fuerte. Tal vez está durmiendo o andan de compra o quizás estén haciendo otra cosa, menos venir aquí. Y entonces los profetas estaban ya cansados, que no respondió por nada de fuego ninguno de esos dioses. Y eso a nosotros nos muestra, familia, que no hay Dios fuera de nuestro Dios Jehová. Por eso, cuando nosotros ahora vengamos a Jehová y tengamos una oportunidad de arrebatamiento como la que tenemos ahora en esta semana, podamos nosotros decirle a nuestro Dios: Señor, yo creo que tú eres Jehová, el Dios del universo, y quiero que te manifiestes en mi corazón. Quiero que tú tomes el control absoluto de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mis proyectos. Quiero que tú seas ese Dios maravilloso que está dispuesto a vivir y a morar conmigo. Por eso quiero que vayamos ahora en el versículo 36, donde dice aquí: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mira qué hermosa oración esta: Jehová Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. ¿Cuándo va a ser manifiesto? Hoy. Hoy tiene que ser manifiesto que Jehová es Dios, y en tu corazón y en el mío, que podamos nosotros recibir a Cristo hoy y decir: Señor, manifiéstate en nuestras vidas hoy, no mañana, hoy. Por eso la decisión, familia, es hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo de aceptar a nuestro Dios. Dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué hermosas palabras, qué hermosa oración. Elías dice: Señor, que este pueblo pueda conocerte, para que su corazón pueda volverse a ti. Familia, amigo que me escuchas, líder, pastor, anciano, no es Dios que nos ha dado la espalda. Somos nosotros los que nos hemos alejado. ¿Sabes? Dios quiere habitar en tu corazón, pero Él no puede entrar como un intruso. Él quiere entrar primero tocando. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Familia, Jesús te está pidiendo permiso para entrar en tu vida. ¿Le darás ese permiso? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, entra en mi corazón, porque aquí quiero que hagas tu trono, porque aquí quiero que tú seas el que habites para siempre, que tú tomes el control absoluto de mi vida, y que mi vida pueda reflejar tu carácter? Por eso dice aquí en el versículo 38, después de que Elías hizo la oración, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué maravilloso. El Señor, familia, responde las oraciones. No temas venir a orar al Señor. No dudes venir a orar al Señor. No te detengas por un momento a pensar: y será posible. No, es posible que el Señor, cuando escucha tu oración, Él te responde, porque Él está para que tú le clames y Él te responderá. Familia, Dios está dispuesto a darnos, dice, su Santo Espíritu, más que cualquier padre darle buenas dádivas a su hijo. Por eso Elías no dudó en orar al Señor. Por eso Elías no se dejó sentir atemorizado por los 850 profetas. Él solito vino con seguridad, porque él sabía que Dios le había dicho que le iba a manifestar su gloria. Por eso, familia, te invito a que en esta hora tú le digas al Señor: Señor, yo estoy aquí porque quiero que tú seas el que desciendas a este corazón, el que entres en este corazón y tomes por completo mi vida. Dice el versículo 39: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén, familia. El pueblo estaba por un momento casi perdido. El pueblo estaba por un momento cegado. Pero Elías llegó para mostrarles que aún había esperanza en medio de ese tiempo que se miraba perdido. Aún había esperanza para todo aquel que quisiera reconocer a Jehová como su Dios. Por eso el pueblo dice que se postró. Familia, lo primero que tenemos que hacer nosotros es postrarnos delante de nuestro Dios, porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda gloria, todo poder. Todo lo que está en el universo le pertenece, por cuanto tú y yo también le pertenecemos, pero tenemos que aceptarlo como nuestro Dios. Por eso el pueblo reconoce ahora que Jehová es Dios. Y eso, familia, nos lleva a nosotros a un reavivamiento. Ese es el reavivamiento. Pero ahora necesitamos hacer la reforma.
¿Cuál es la reforma que hizo el pueblo? Mira el versículo 40. Dice, entonces Elías dijo, o les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Familia, tú mismo tienes que hacer la reforma. Tú tienes que cambiar todo aquello que ocupaba el lugar de Dios y ahora tienes que dejarle todo el espacio libre para que Dios habite en tu vida. El pueblo tomó a los 850 profetas que los tenían engañados, los mataron, y ese es un símbolo de que nosotros tenemos que matar a todo aquello que nos separa de Dios. Si tú tienes tiempo para otras cosas, comienza a eliminar esos tiempos y dedícale el tiempo a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el culto matutino? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste temprano y oraste al Señor y cantaste al Señor y meditaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste con tu esposa, con tus hijos, oraron, desayunaron la palabra espiritual? Familia, no está perdido todavía. Todavía hay tiempo. Dios todavía te está llamando. Dios todavía te está buscando. Por eso, en esta semana, tienes que ser transformados, restaurados y vivificados por la palabra de nuestro Dios. El pueblo de Israel se dio cuenta que estaban perdidos, pero Dios se manifestó para darle salvación. Así como Cristo, familia, vino a este mundo, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, Dios envió a su Hijo para que tú no te pierdas. Dios envió a su Hijo para que tú creas que la salvación es hoy. Así que, familia, te invito a que podamos orar ahí donde estamos y pidamos por un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Oremos. Padre amado, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Padre, ayúdanos que así como el pueblo de Israel pudo decir, Jehová es Dios, nosotros hoy también podamos reconocer que tú eres Dios, Señor. Que tú eres el único que nos puede dar la vida, la salud, la fuerza, las energías, Señor. En este mundo complicado, caótico, donde solo hay maldad, Señor, podamos decir, o podamos nosotros, Señor, reflejar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y reavívanos. Reavívanos a todos, Señor, que podamos nosotros conectarnos contigo y podamos experimentar un reavivamiento y como resultado una reforma. Padre, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, familia, Dios te bendiga. Esperamos mañana para que continuemos con esta serie, Reavivamiento y Reforma en el tiempo del fin. Dios te bendiga. Hablamos tanto del amor y estamos llenos de rencor, porque como enemigos nos peleamos entre hermanos sin razón. Ya ves, hoy nuestros hijos cada día están más lejos de Jesús, porque no me preguntes, tú lo sabes bien, pues Dios los confió. Es necesario renunciar a este mundo de placer, pues finalmente nada bueno te puede ofrecer. Es necesario renunciar y hacer tesoros donde el mal, ni la polilla ni el ladrón usurparán. Un
quiero.